Buenas tardes y bienvenidos al canal XJW Faith. En este episodio tengo la oportunidad de hablar con Shana, que es ex testiga de Jehová y ex precursora regular. Entonces, en primer lugar, Shana, muchas gracias por apartar un poquito de tiempo para hablar con nosotros esta tarde. Me da mucho gusto de estar aquí contigo. Qué bueno. Entonces, vamos a comenzar desde un principio. ¿Cómo es que tú llegaste a formar parte de la organización de los Testigos de Jehová? Yo fui uno de los muchos que nació dentro de la organización. Mis papás fueron bautizados cuando yo tenía 6 meses y crecí siendo testigo de Jehová Mm. hasta los 28 años que me expulsaron. Tenías 6 meses, ¿verdad? Cuando tus padres se bautizaron. Sí, ¿Y cuántos años tenías tú cuando te bautizaste? cuando yo me bauticé tenía 12 años, pero en realidad yo quise ser bautizada a los 11 años. Mm. Fui con los ancianos y con mi papá, claro, y estuvimos platicando un buen rato y yo llorando, pidiéndoles, rogándoles que me dejara ser bautizada a los 11 años, porque yo estaba completamente convencida que eso era la vida para mí, que yo iba a ser para siempre un testigo de Jehová. Ujú. Pero tuve que esperar hasta los 12 años porque ellos pensaron que yo faltaba mucho madurez. Entiendo. Y por supuesto, ¿verdad? No se sorprende el hecho de que a los 11 años de edad ya estabas convencida de lo que tú sabías, digamos, del mundo y de la vida, porque ¿quién puede saber otra cosa, ¿verdad? A esa edad. ¿Quién va a pensar, Exacto. sabes que tal vez hay otra religión o otra Sí, forma de creer, ¿verdad? Cuando tus padres están en algo, es normal que uno también comience a pensar de esa manera, ¿no es cierto? exactamente, exactamente. No sabía otra cosa. Claro. Y me estabas mencionando antes de comenzar a grabar la entrevista de que tú también te hiciste precursora regular, ¿no es cierto? ¿A qué edad te hiciste precursora regular? Sí, empecé a los 16 años Mm. a ser precursor regular. ¿Y por qué lo hiciste? Si recuerdas. Sí, es que yo pensaba que eso era el trayecto que estaba llevando mi vida y para ser un buen testigo de Jehová, Ujú. ah, especialmente siendo mujer, siendo hermana de la congregación, eso es lo único que uno puede hacer para expresar su devoción a Jehová y al prójimo para ayudarlos. De hecho, yo odiaba ir de puerta en puerta, de ser en el público y, y siendo un testigo. Yo odiaba todo eso, pero sabía que eso me veía bien en la congregación, en los ojos de la congregación y especialmente a Jehová. Entonces lo hice porque era necesario para ser un buen testigo de Jehová y eso era mi vida. Yo no tenía otra intención en la vida Ujú. que ser testigo de Jehová y la mejor manera de expresar esa devoción era para ser precursor regular. Entiendo. Y durante ese tiempo, cuando estabas sirviendo, digamos, como precursora regular, ¿eso fue cuando tú comenzaste a aprender el español o eso pasó después? Sí, eso pasó un poco después. Yo comencé en la congregación inglés como precursora regular, Ujú. pero un día no apareció nadie en la congregación de inglés para la reunión de servicio, pero había unos dos parejas de personas que estaban más cerca de mi edad que fueron a reunir para la reunión de servicio de español. Entonces yo pensé, pues, pues ya estoy aquí, Ujú. voy a ir con ellos a ver qué pasa. Y desde aquel día decidí que voy a aprender español y me voy a cambiar a la congregación de español. ¿Y tú quisiste aprender el español con qué motivo exactamente?
Eso es lo más importante, la razón más importante era porque entre la comunidad hispana, la gente era más respetuosa en las puertas. Mm, Entonces no sentí tan rechazada. Eso fue la razón que odiaba ir de casa en casa, es que cada día, cada momento era de puro rechazo. Cada puerta nos rechazaba. Pero aunque nos rechazaba, ahí en las puertas de las personas que hablan español, de todos modos era poquito más humilde, un poquito más respetuoso y pues no sentí ese tanto temor en ir a las puertas a ser rechazada. interesante. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando hiciste el cambio a la congregación de español? A los 17, A los a 17, los 17, 17, sí, entonces un año después de haber comenzado el precursorado regular. eso es, sí. Entiendo. Entonces, ¿qué pasó después, ya estando en la congregación de español? Había un día que fui a la casa de aquella hermana que estaba enseñando español y en vez de que llegaba a la puerta ella, llegó un señor con ojos grandes, cafés, y me enamoré precisamente en ese momento con él. Mm, Decidí que yo quise casarme con él, pero el detalle es, no era testigo de Jehová. mm, Su hermano sí era, pero él no. Entonces tuvo que esperar hasta que él estudiara con los testigos, que fue bautizado y efectivamente fue bautizado y luego esperé unos pocos meses más y nos casamos a los 20 años. Yo tenía 20 años y él 21. mm. ¿Y cómo pasó el matrimonio? O sea, ¿cómo te fue estando casada con él? Muy mal, muy mal. Mm, Fue un matrimonio que yo creo que todo el mundo sabía que ese matrimonio no iba a tener éxito. Ah, mucha gente, incluso que llegó a ser mi concuña, ella me decía que no era un buen hombre con quien casarme mm, y yo era muy terca y decidí que aunque todo el mundo decía que no, ellos no sabían de qué estaba hablando, yo me iba a casar con él. ujú, Yo no sabía porque era demasiado, uh, como dicen, verde, ujú, era demasiado inocente. Yo no sabía que él estaba usando cocaína. Pues eso no lo sabía, pero tampoco me dijeron. Nomás dijeron que no era un buen hombre con quien casarme. mm, Y luego me dio cuenta, mucho tiempo después, que habíamos casado, no mucho tiempo, en años, o sea, en ujú, meses me di cuenta, pero ya en aquel entonces ya tenía mi hija, ya habíamos establecido una vida juntos y fue demasiado difícil hacer una decisión de separarme uh, de él. Además de usar cocaína y también tomaba bastante, además de eso, fue, pues abusaba de mí físicamente varias veces. mm. Y luego, cuando nació mi niña, empezó más leve, pero sí empezó a abusar de ella también. Ah. Y todo esto siendo él testigo bautizado. Eso es, eso es. So, lo que pasó fue un día estuvimos en el servicio y salimos, el grupo era yo, mi esposo, mi hija y luego mi concuña, mi cuñado, o sea, el hermano de mi esposo. Ujú, Y terminemos el servicio demasiado temprano en el día. Era un sábado y terminemos en vez de como las 11 que paramos a tomar un café, un pan, y terminemos como a las 10:30 y fuimos a la casa de mi cuñado y yo estaba enfrente en la cocina con las mujeres, los niños y luego atrás estaba mi cuñado con mi esposo y estaba en un cuartito, una de las recámaras atrás, todito el día.
Y pues se me hizo raro, pero ni modo, pues, pues ¿qué puedo hacer? Como sentí como que lo tenía encerrado. Y luego no me dejaron ni siquiera acercarse a la puerta, a tocar la Mm, puerta, pero yo estaba a gusto, estaba con mi niña y con las demás mujeres porque llegaba más gente de la familia de mi esposo. Y estuvimos ahí practicando y luego ya estaba llegando a ser noche y mandado decir por medio de mi concuña, pues ya llévate el carro, ya puedes ir a la casa, uh, van a hablar un poquito más ahí en el cuartito. Se me hizo raro, pero como era una mujer muy sumisa, no hice preguntas ni nada. Y me fui para la casa con mi niña y luego me quedé dormida y en la noche me desperté y todavía no estaba mi esposo y se me hizo muy raro. Entonces fue a hablar a mi concuña, a preguntarle pues qué pasó, dónde lo tiene y por qué no llega a la casa. Y dijo, no, pues nomás está platicando. Pues ya tiene casi que 12, 13 horas ahí platicando. Dije, pues mándalo a la casa, pues ¿qué está haciendo allí? Y dijo, ok, a ratito. Y ya era como yo creo que a la 1, a las 12 de la mañana, que por fin llegó. Pero mi cuñado lo trajo bien borracho, casi no podía ni siquiera parar. Y se me hizo tan raro fue que mi cuñado es un anciano de la congregación, pues, ¿cómo anda emborrachando a mi esposo? mm, Y luego me lo trae así, que casi no puede parar. Y, y pues yo no sabía que me lo iba a traer tan borracho. Y aunque estaba rogando que me lo trajera, cuando llegó me dio mucho miedo porque en la única vez que había visto gente que estaba borracho fue en la televisión. Siempre eran muy violentos. Y si mi esposo era violento cuando estaba en sus cinco sentidos, bueno y sano, ¿cómo iba a ser cuando está borracho? mm. Entonces yo dije, no, pues no me parece nada bien que él esté aquí así en ese, ¿qué le hiciste? ¿Por qué me lo trajiste tan borracho? Y dije, mejor me llevo mi niña allí a la casa de mis papás, que Mm, vivía como 3 cuadras con nosotros. Pero en algún momento él había conseguido las llaves de la casa, del carro, y yo no sé cómo pasó eso, pero yo traté de agarrar las llaves que él tenía en su bolsa, pero me empujó y me empujó mucho y me agarró el cuello mm, y me estaba empujando en el cuello y pues me apretaba y luego empecé a ver estrellas como que iba a desmayar y me soltó, pero en aquel entonces pensé, pues si él está dispuesto a ahorcarme y no dejarme ir, entonces necesito huir de la casa rapidito a ir con mis papás, llamar a la policía para que yo pueda regresar con la protección de la policía a mm, sacar a mi niña de la casa. Entonces al día siguiente era un domingo y era la reunión del estudio de la atalaya y el discurso público, pero me di cuenta de que mi esposo estaba usando cocaína todo ese tiempo. Yo no sabía por qué mi cuñado había secuestrado más o menos a mi esposo en ese mm, cuartito todo el día. Resulta que la razón fue que él estaba sospechando de que él estaba usando drogas otra vez, mm. porque él sí sabía que usaba drogas. Nadie me había dicho eso. Y luego cuando me contaron todo eso, pues sentí que como que mi mundo se había acabado y tuvo que, claro que necesitaba hablar con los pastores de la congregación, necesitaba hablar con los ancianos. Uh, Estaba tan destrozada emocionalmente, mentalmente, que no podía ni funcionar. Mi niña todavía estaba tomando pecho
en ese mismo momento se me secó. mm, Ya no producía más leche. Y entonces hablé pues fui a hablar con los ancianos después de la reunión, porque yo no podía estar en la reunión porque estaba llore y no pude parar de llorar. mm, Pero me hicieron esperar hasta después de la reunión para platicar con ellos. Entonces, cuando terminó la reunión, yo vi que era como un desfile de los ancianos y luego el fin de desfile estaba mi cuñado. Y yo pensaba que íbamos a juntarnos todos juntos. Luego resulta que esa reunión tomó precedencia, tomó primer lugar sobre la reunión que yo quise tener con los ancianos que me ayudara. mm. Primero iba a reunir con mi cuñado. Entonces ellos reunieron como 1 hora, tal vez 2 horas, no me acuerdo cuánto tiempo. Y luego despacharon, eran 3 ancianos, 4 ancianos. Y luego despacharon 2 de ellos a la casa y nomás quedó 2 para reunir conmigo. Mm. Y luego les platiqué lo que había pasado el día anterior, que mi cuñado había emborrachado a mi esposo para sacarle una confesión. Cuando les Wow. dije eso, pues abrieron los ojos y yo creo que se dieron cuenta de que no hubiera despachado a los demás ancianos a sus casas, Mm, porque había algo más en la historia. Lo que me hicieron sentir es que la verdadera junta, la verdadera reunión era entre mi cuñado y los ancianos. Y que yo nomás, ellos nomás necesitaban platicar un ratito conmigo para callarme, porque como hombres ellos tenían que arreglar ese asunto. Y después que se reunieron, hallaron la necesidad de expulsarlo. Y eso fue el momento que yo decidí que necesitaba ser la mejor testigo para mi niña y para mí, para llevarla a, a través de Armagedón hacia el nuevo sistema, porque si mi esposo no nos iba a ayudar, no iba a ser un apoyo para nosotros, yo tenía que hacer todo yo sola. mm, Entonces me hice todo lo posible para asistir a las reuniones, para salir en el servicio, para ser la mejor testigo que pude ser para el bien de nosotros. Pero a la vez tenía ese problema de que mi esposo nunca dejó de usar cocaína. Entonces yo no podía crear una niña en ese ambiente. Eso es demasiado peligroso. Yo no tenía idea, simplemente sabía que eso no era la vida para mí y para mi niña. Entonces me separé de él varias veces. Me juntaba con él porque sentí como que no estaba desempeñando mi papel como una esposa cristiana de la creación, no estaba siendo sumisa y luego nos pasaba algo en que él actuó violentamente y dejé la casa, vivía con otros hermanos en la congregación. Por 3 meses viví con una pareja en la congregación de inglés. mm, De, llegó a un punto de que cambié y viví en Missouri, en otro estado, con otra pareja y luego viví un poco con mis papás. Nos juntaba y nos separaba, nos juntaba y nos separaba. Y luego decidí que esa vida de jalar mi niño para allá, para acá, para allá, para acá, eso no nos servía, no le servía a una vida estable a mi niña. mm, Entonces decidí que voy a tener que divorciarme de él. Y primeramente hablé con los ancianos y les expliqué lo que estaba pasando y me dijo, bueno, tú te puedes divorciar, pero nosotros no lo vamos a ver como divorcio en la congregación,
porque tú no tienes base bíblica de divorciarse. Y está bien si quieres separar. Nosotros sabemos que él sí está abusando de ti. Ellos vieron las pruebas en algunas ocasiones. Y nosotros no te podemos decir que tienes que seguir viviendo junto con él. Pero si te divorcias, tú ya sabes, nosotros no lo vamos a reconocer como un divorcio. Claro. Y aquí hay un punto que me gustaría aclarar un poquito para las personas que tal vez están escuchando o están mirando este video, que no conocen muy bien las reglas, digamos, de los testigos de Jehová en cuanto al divorcio específicamente. Básicamente, cuando uno se refiere al término base bíblica en cuanto al divorcio, eso se refiere nada más a adulterio, ¿verdad? Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, como testigo de Jehová, si tú te quieres divorciar y no ha habido adulterio, incluso si ha habido violencia o un montón de otras cosas, si no ha habido adulterio, si te divorcias, ese divorcio no será reconocido por los ancianos en la congregación. Y según lo que ellos dicen, a los ojos de Dios, uno todavía sigue casado con esa persona, ¿verdad? Ahora, si decides divorciarte, aunque no ha habido adulterio, lo puedes hacer, perderías tus privilegios, pero no te expulsarían necesariamente, ¿verdad? Si te divorcias. Pero si vuelves a casarte, ahora sí estás cometiendo adulterio a los ojos de los testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, si vuelves a casarte, ese día te expulsan, porque obviamente vas a tener relaciones con su nueva pareja y para ellos ese vínculo que hubo, ese vínculo matrimonial que existía entre su primer cónyuge, digamos, y usted nunca se ha rompido. Entonces, eso básicamente es lo que se está explicando en este momento, nada más para que todo el mundo entendiera. Adelante, por favor, Shana, con lo que estabas diciendo. Entonces, desde que se dieron cuenta que nos habíamos divorciado, no me dieron la espalda completamente, pero dejaron de invitarme a reuniones sociales que tuvimos después de las reuniones o en los sábados, que prácticamente dejaron de practicar conmigo a lo que fuera necesario. Yo seguí yendo a las reuniones como siempre, porque ya era más importante, todavía más importante, de que yo llevaba una vida recta para mi niña, porque ya todo dependía de mí. Claro. Y ya que estuvimos divorciados, yo necesitaba allá trabajo para llevarnos adelante físicamente y económicamente. Pero por el hecho de que ya había perdido una padre, yo no quise dejar mi niña en la guardería todo el día para que le criaron esos mundanos y no tuviera no estaba tomando en serio mi responsabilidad de criarla como un testigo de Jehová. Yo pensaba que eso era, que estuviera perdiendo hasta un otro padre si la regalaba hacia la guardería todo el día para que yo pudiera trabajar de tiempo completo. Entonces, lo que decidí es que yo iba a conseguir puros trabajos que podía llevarla conmigo. Conseguí un trabajo tirando periódico en una huevera. Pues, era una granja de gallinas que ponía huevos y trabajaba como ayudando a los niños a cruzar la calle enfrente de las escuelas y otros trabajillos que podía llevarla conmigo porque todavía tenía como 3, 4 años. Y de alguna manera, no entiendo cómo, aunque me estaba rechazando levemente, era posible de tener el estudio del libro. ¿Así se llama? ¿El estudio del libro? Sí, ya se me Sí. está olvidando las palabras. En aquel entonces se llamaba estudio del libro, aunque el nombre ha cambiado a estudio bíblico, pero sí.
eso es, sí, sí, porque no es el estudio del libro, es el estudio de la Biblia. Eso es. De alguna manera, a lo mejor faltaba casas a tener donde podía tener el estudio del libro y dejaron tenerla en mi casa. Ujú. En aquel entonces ya había divorciado de mi esposo, ya estaba viviendo con dos otras hermanas de la congregación y luego, ah, pues llevamos más o menos bien algunos meses teniendo el estudio del libro en mi casa Ujú. y de repente dejaron de venir a mi casa y ya empezaba a las 7:30 en los miércoles, no llegaba nadie, no llegaba nadie, se me hizo raro. Y el salón de reino era como 3 cuadras de mi casa. Mm. Y yo no quise faltar y decidí, pues voy a ir al estudio de libro que va a haber en el salón de reino. Y llegaba y ahí estaban todos los que estaban asignados a mi casa. Mm. Y pues no entendí por qué estaban allí y nadie me había avisado. Si estaba cancelada, pues está bien, pero avísame. Entonces hablé por teléfono al anciano que estaba asignado a mi casa y dijo, no, pues yo estaba en el hospital, él tenía problemas de salud. Y dije, pues habla con mi asistente, él tiene que saber por qué no te avisaron. Ujú. Y pues hablé con el asistente y él se hizo el ojo gordo, como no sabía que yo no di cuenta de que no estaba, que estaba cancelada. Eh, y luego pensé, pues tal vez eh, no me dijo porque no sabe mi número de teléfono. Eso Mm. puede ser. Entonces escribí mi número de teléfono en un papelito y se lo di, pero casi ni siquiera tocó el papelito, como que estaba infectada el papel. Mm. Y pues siguió así porque el pobre anciano que estaba asignado a mi casa siguió teniendo problemas de salud Ujú. y pues tuvo que llevar la delantera ese hermano, el asistente, y por alguna razón no me cayó bien, él no me quería. Y ya en fin, fue cancelado completamente el estudio de libro de mi casa. Y nos cambiamos de casa y seguí sintiendo como que había un clase de rechazo de todos los de la congregación. Y un día, después de que habíamos cambiado de casa, el hecho de que llevaba a mi niña de trabajo en trabajo en trabajo, nunca hubo un descanso para ella y estaba demasiado cansada una noche. Fuimos a la casa simplemente para cambiar nuestra ropa para ir a la reunión. Y sentó mi niña enfrente de la televisión a comer un poquito y dijo, ¿podemos quedar en casa esta noche? Aparentaba que tenía mucho sueño. Ujú. Y decidí que, pues sí, necesitamos quedar en la casa, hay que descansar. Y desde ese momento dejé de ir a las reuniones porque vi que estaba cansando demasiado a mi niña y ninguno de los hermanos, parece que ninguno de los hermanos necesitaba o quería nuestra presencia en las reuniones. Y luego pasó un poco de tiempo y llegó el que era mi ex esposo Ujú. a la casa, supo donde yo estaba viviendo, Mm. porque yo no quise que nadie en la familia supiera dónde vivo, porque pues por lo mismo era muy violento. Y era como en la madrugada, llegó a la casa y estaba pidiendo que fuera a ver a mi niña. Estaba dormida, era como las 3 de la mañana, y yo Ujú. dije: "No, tú no puedes ver a la niña, está dormida". Y dijo: "No, necesito verla porque siento como que eso va a ser la última vez que la puedo ver". Mm. Y yo sabía, ya llegué a entender que cuando él estaba usando cocaína, llegó a ser muy fatalista, que pensaba que iba a morir muy pronto.
y dijo que necesitaba ver la niña antes que muriera. Mm, Y dije, pues claro que no, puedes verla. Si quieres, regresa más tarde, pues que ya sabe dónde vivo. Y regresa más tarde, está dormida. Pero él no le gustó la idea de regresar y le dio una patada a la puerta. Y tumbó la puerta de mi apartamento. wow. Y pues yo hablé a la policía y Mm, él salió corriendo. Nunca lo, um, nunca encontraron. pude encontrarlo, nunca lo encontró el policía. Y luego la ciudad ayudó en reparar la puerta porque yo no tenía el dinero para reparar la puerta. Mm, Como la asistencia de las víctimas le ayuda a uno. Entonces, después de pasó eso, yo decidí que hay que hacer algo. Necesito buscar un lugar que sea más seguro para mí y para mi niña. Y en aquel entonces estaba trabajando y conociendo un señor que llegó a ser mi esposo hasta ahorita. mm, Y pues él vivía en Denver, en la capital de Colorado, que era como 40 millas de donde estaba viviendo. Y dije, pues, ¿qué piensas de eso? Ah, ¿Nos deja vivir contigo así como roommates como hasta que compañeros de casa. eso es, como compañeros de casa? Ujú, Y luego a ver cómo le hago, pero necesito hallar un lugar por momento seguro que está lejos de mi ex esposo. ujú, Y pues claro que dijo que está bien. Um, y luego el hecho de que fuimos y empecemos a vivir lejos de Longmont, donde estuvimos viviendo, ujú, después que dejemos de asistir a las reuniones, ya empecé a salir a los clubs de vez en cuando, pues todavía tenía mi niña, si ujú, podía conseguir a alguien que me la cuidaba, de vez en cuando salía a los clubs, pero ya no estaba llevando la vida recta de un testigo de Jehová. No estaba haciendo nada, ningún crimen, nada malo, pero no como testigo de Jehová. Entonces, decidí que estaba llevando una vida muy hipócrita y ya no quise seguir viviendo una mentira. Decidí hablar con los ancianos y explicarle que yo quiero seguir con mi vida, ya no quiero seguir viviendo así como soltera, mamá soltera para el resto de mi vida y quiero pasar, salir adelante conmigo y con mi niña. Uh, Quiero volver a casarme, quiero tener mi propia vida. Y les expliqué que había salido a los clubs de vez en cuando, que me había tomado demasiado de vez en, pues no más 2 veces. Y ellos decidieron expulsarme. Y sus últimas palabras fue, le entregamos a las manos de Satanás cuando decidieron expulsarme. increíble. Y, en, Increíble, en, dije yo. sí, sí, porque pues toda mi vida que había visto gente que fueron expulsados, la mayoría regresaron y nunca me habían expulsado antes. Yo no sabía que eso era el forma de tratamiento que recibe una persona expulsada, que ya no quiere nada que ver conmigo y con mi niña, ya estuvo, ya me rechazaron para afuera de la congregación para siempre. Mm, Como que no sentí como que me estaba dando la oportunidad de regresar. Que en mi caso era mi relación con Jehová y con la congregación se había terminado mm, completamente y no había regreso. Y, y eso me afectó bastante sí. porque, como ya sabes, a los 11 años yo estaba decidida que eso iba a ser mi vida. Ujú, Y por el hecho de que me había casado con un hombre que resultó ser abusador
y que abusaba de drogas y alcohol. Y el trayecto de mi vida se había cambiado completamente, ya había perdido todo que yo conocía, todas las personas con quien yo había hecho amistad, Ujú. mi familia, mis papás, todos, ya perdí todos para siempre. Y lo malo, bueno, hay muchos puntos malos, ¿verdad? De eso, pero básicamente lo que pasó es que tú como joven tomaste una decisión equivocada sin saber de que él sería esa clase de hombre, ¿verdad? Y después Eso, de eso te separas por violencia y por el daño que posiblemente le pudiera haber hecho hasta a su hija, ¿verdad? Y a ti. Y tienen la expectativa ellos de que tú sigas como una persona soltera por el resto de tu vida, literalmente. Porque si tú no encuentras pruebas de que él ha tenido relaciones con otra persona, nunca jamás te puedes casar de nuevo, ¿verdad? Y obviamente no puedes tener relaciones más durante el resto de tu vida o te expulsan, ¿no es eso cierto? Entonces, nada más, fíjate la situación en la cual te pusieron, básicamente, ¿verdad? Y el hecho de que parece que no quisieron ni considerar, tomar en cuenta la situación triste en la cual tú te encontrabas, ¿no es cierto? Y ujú, es porque tienen que basarse en una lista de reglas, ¿verdad? Que son inflexibles, desafortunadamente. Entonces, lo siento mucho el hecho de que hayas pasado por todo eso sin apoyo ninguno y todo ese tiempo pensando que tú no servías como ujú, persona, como mujer, como mamá, ¿verdad? eso Y es. como que ellos como que, como digo, como confirmaron eso para ti, ¿verdad? Con Ujú, las acciones sí. que ellos tomaron como ancianos. Pero en fin, adelante. Y después de salir expulsada, ¿qué pasó? Sí, después que salí expulsada, yo era demasiado importante para mí que mi niña sigue siendo testigo de Jehová. Ujú, Para mí, yo era el caso perdido. Ya me informaron, yo era caso perdido. Pero ellas todavía tenía una chance para ser un miembro de la congregación, para bautizarse, para tener la esperanza de una vida eterna en un paraíso. ujú, Entonces yo hice arreglos difícilmente para que mi cuñado, eh, todo eso empezó con mi cuñado, ujú, pero como que yo lo consideraba un buen hombre en la congregación, un anciano de congregación, ujú, y que era sangre de mi niña, yo lo dejaba llevar, pues exigía que la llevaba a las reuniones ujú, y en el servicio. A veces mis papás la llevó, a veces las personas con quienes yo había vivido los 3 meses, la pareja que estaba en la congregación inglés, pues ellos siguió llevándola a las reuniones, siguió como esa parte de su vida le estaba criando como ujú, testigo de Jehová. Pero luego, después que pasó que llegó mi ex esposo, me tumbó la puerta del apartamento, ujú, después de yo tuve que cambiarme a Denver y cuando me cambié a Denver ya perdí toda esa red de ayuda que tenía cuando vivía en Longmont. Yo ujú, no conocía ningún testigo de Jehová que vivía en Denver. No había nadie que me podía ayudar a criarla como testigo. ujú, A veces, en los fines de semana, como cada tercer fin de semana, llegó, le voy a nombrar porque ya no tiene vida, se murió. Pero Jeff eh, le, le llevó a las reuniones. ah, Él llegó los viernes a recogerla y luego me la dejaba en la casa el domingo en la tarde para que ella podía salir en el servicio el sábado y luego ir a las reuniones el domingo. Y pues así fue. Llegó, en vez de llegar cada 3 semanas, llegó casi cada semana
a llevarla a las reuniones. Pero eso no era suficiente para ser un testigo de Jehová nomás el sábado y domingo, pues eso no era suficiente. Ujú. Y empecemos a hablar, yo y Jeff, de que vamos a hacer algún arreglo para que él pueda agarrar la custodia de mi Keisha, para que pueda Así se llama vivir. tu hija. eh, ¿Cómo? Así se llama tu hija, Mekesha. Sí, Keisha, sí, sí, Ujú, para tener la custodia ujú. así, no de tiempo completo, no una adopción todavía, pero para tener, es guardianship, se Claro, llama en inglés. como sería como la tutela, Es, básicamente, de ella. es, ajá, sí. Y pues me parecía bien, Ujú, porque yo sabía que yo no servía como mamá para llevarla al otro lado de Armagedón. ujú, Yo sabía que yo iba a morir en Armagedón y ella necesitaba tener la esperanza de vivir ujú, en el paraíso. Y no quise que ella perdiera todo eso por mi culpa, ujú, porque yo era pecadora. En aquel entonces sentí como que yo no servía como mamá que podía llevar la delantera ujú, para llevar mi niña hacia el otro lado de Armagedón para que pudiera vivir en el nuevo sistema como un buen serviente de Jehová. Y, y era un tiempo en que sentí que no era posible para que yo llevara ese deber para ella. Necesitaba ayuda. ujú, Y la ayuda fue en Jeff, que fue un anciano de congregación de inglés, y él me dijo que yo era, mientras que era testigo de Jehová, yo era muy buena para ser madre de mi Keisha y, y criarla como testigo de Jehová. Pero ujú. ya que no soy, él tiene que llevar la delantera en eso. Y en ese momento pensé, tiene mucha razón. Yo ya no sirvo como mamá Ujú. a una niña para, para, para llevar la delantera para ser un testigo de Jehová. Nunca va a ser testigo de Jehová si yo sigo siendo uh, su mamá entre lunes y viernes. Ujú. Tiene que ser de tiempo completo un testigo de Jehová. Y si no, pues no hay esperanza de vivir para siempre en un paraíso. Y eso fue todo el punto de vivir. Claro. Sí, entonces, básicamente tú pensabas que no servías como madre, no porque la maltratabas, no porque no la cuidabas, ¿verdad? Nada más porque tú no podías llevarla a todas las reuniones y hacer que ella fuera testigo de Jehová de tiempo completo. Eso Que, es, que no eso tiene, es. que no tiene nada que ver con la vida de la mayoría de las personas, ¿no es cierto? Que, Así es. o sea, el papel como madre, una nunca pensaría en eso. Es que sí, estoy haciendo bien, la estoy manteniendo, pero no la estoy criando como testigo de Jehová 100% del tiempo. Pero por la creencia que tú tenías y que los testigos de Jehová en general tienen, si no eres testigo de Jehová, ¿qué chiste tiene básicamente, verdad? O sea, ¿cuál es el punto de ser, de la vida? Que tu vida no vale la pena. Ujú. Entonces, por eso te sentías de esa manera, ¿no es cierto? Eso es, eso es. Sí. Entonces decidimos entre yo y Jeff que él iba a adoptar mi niña Mm, para que ella podía tener esa esperanza. Me había dicho toda mi vida que los que viven en el mundo, los que son mundanos, ujú, ellos no tienen ninguna esperanza, todos están perdidos, ellos no están felices, ellos no tienen la protección de Dios. ujú, Me había indoctrinado, me había inculcado ese pensamiento y de pensar que mi niña iba a perder todo eso por mi culpa, ujú, yo no podía
aguantar esa idea de que ella sufriera por mi culpa, por algo que yo había hecho Mm, como adulto. Ella necesitaba tener la chance de vivir. mm, Entonces, era como 2 años que estuvimos yendo a corte y el proceso fue demasiado lento. A, a, a propósito, está demasiado lento porque es una decisión que uno no puede tomar muy levemente. Eso es una decisión muy profunda, muy fuerte. mm. Y luego, a los 8 años, ella fue adoptada oficialmente por esa familia. Y, y luego, esa misma noche que fue oficial, el papá adoptado, él empezó a abusar sexualmente de ella y siguió abusando Mm. sexualmente de ella por 8 meses, hasta que vino una amiga de Mikesha y él empezó a hacer, parecía que iba a empezar a hacer lo mismo con ella. Mm. Y eso fue el momento que Mikesha tenía la bravery, La courage, valentía o el la valor. valentía, sí, la valentía de decir a su amiga que él estaba abusando de ella. Y él Y era anciano de la congregación. eso es, era anciano, estaba casado, Mm, tenía 2 hijos, ah, pero lamentablemente se me hace que eso para él, eso fue la única razón que ofreció adoptarla. Yo no sabía nada de eso en aquel entonces, ni sentí que había algo extraño, pero resulta que fue muy bueno para ocultar sus verdaderas intenciones. mm, Y luego la niña, la amiga de mi hija, ella le contó a sus papás lo que le había contado Mikesha. Y luego sus papás fue con los papás adoptivos de Mikesha. Y luego la mamá adoptiva dijo allá que tú tienes que entregarte al policía o yo te voy a, a entregar. Tú tienes que decidir, va a ser tu decisión, tú te entregas o yo te entrego. Y él decidió entregarse. Entonces, en ese caso fue, uh, lo trataron bien. En vez de ir primeramente con los ancianos de la congregación, ellos fueron directamente con el policía. Y eso es Y, porque eso es porque su esposa de él había tomado la decisión, básicamente. eso es, Mm, eso es. Fue por ella. Uh, mi niña tiene otra historia de eso. Eso es lo que a mí me contaron. mm, Mi mamá y mi papá vino a mi casa después que fue escrito en el periódico y me dijo que eso había pasado. Por el hecho de que mi niña nomás tenía 8 años en aquel entonces y mm. las cosas son difíciles de recordar y que yo no estaba allí, eso es lo mejor que podemos imaginar, no imaginar, pero esa es la versión de la historia que me han contado y que ella más o menos concuerda con eso. Ella dijo de que no fue así tan inocente, que ella dijo que lo que ella recuerda es que el día que él decidió entregarse al policía, ahí estaban en la casa y ella estaba sentada en el regazo de Jack Mm. cuando le contaron eso, que él ya se va a ir por un buen tiempo, que se va a entregar con el policía porque se estaba abusando sexualmente de ella.
Y ella dijo que no concordaba nada de eso, porque estoy sentada en el regazo de ese hombre que ya se dieron cuenta todos los adultos de que se estaba abusando de mí. mm, Pero ni modo, yo no sé, pues no estaba ahí en ningún momento, no sé exactamente lo que pasó. mm, Así es enti- que él fue entregado a policía, quedó un tiempo en el cárcel y luego lo soltaron, pero ya no podía tener contacto ni siquiera con sus propios hijos, hasta que ellos llegaron a los 18 años. Después de como 3 meses ujú, que salió del cárcel, él se suicidió. Por eso siento libre de decir su nombre, mm, porque está muerto. Se suicidió un día que iba a haber corte, mm, una decisión muy fuerte, no sé cuál decisión era, pero una decisión muy, muy importante. Y él no apareció en el corte y fue el día que él decidió tomar su propia vida. mm. Wow. ¿Y después qué pasó? Después de todo eso con tu hija y me imagino que ella salió de la casa, salió de la casa de ellos, ¿verdad? Ya no siguió con la esposa de Jeff, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, siguió con ellos. Wow. Yo fui, después que pasó eso, yo pensaba, pues obviamente, eso no es el lugar seguro que yo pensaba que era. Mm, Yo había dejado de ser mamá, yo había rendido todos mis derechos como madre mm, para que ella pudiera tener esa esperanza de vivir para siempre en el paraíso, para seguir viviendo como testigo de Jehová. Y resulta que ese hombre era el peor lugar donde pudo haber dejado mi niña. Y yo consulté con 2 abogados para ver que había alguna manera que yo podía regresarla conmigo, ujú. de como um, reverse la adopción. Sí, como básicamente anular la adopción. Anular Yeah. la adopción. Y los 2 abogados dijeron, de ninguna manera, no, tú no eres nadie para ella, nadie. Entonces, sentí como que ya no puedo hacer nada. Yo hice lo mejor que podía hacer, sacrificar mi propia niña. Y luego, hazte cuenta que la sacrifiqué pues, a envenenarla o a un dragón o lo que sea. Pues en mi mente era como que la había sacrificado, me había dicho que eso es la mejor vida que pudiera tener, Ujú, pero el resultado era que era lo peor que pudo haber tenido. Y, y luego ella sí siguió viviendo con ese señor porque yo pensaba que no había otra opción. Y ella estaba dispuesta a seguir con esa niña y con sus 2 hijos, mm, yo creo, porque se volvió a casar desde que se murió ya, duró 8 meses soltera mm. y se volvió a casar. Wow. Y con el hecho de que ya tenía algún ayudante, y yo creo que por eso estaba dispuesta a seguir criándola. Mm, Entonces, siguió así. El momento que decidieron casarse, después que se casó, decidieron que yo no podía tener ningún contacto con mi queja. Cuando Jeff estaba vivo, sí me permitía tener contacto una vez al mes. ujú, Me dejaba verla por una tarde, un sábado, me dejaba ir a verla y podía llevarla al mall o a un parque o lo que sea. ujú, Pero después que se casó con ese otro hombre, era un hermano de la congregación. Después que se casaron, ya decidieron que yo no podía tener ningún contacto con ella. Pues claro, yo estaba expulsada y ellos iban a tomar el pie de la letra de la ley
de tratar a los expulsados como si estuvieran muertos. Y Y, dijeron que, y otra vez sin tomar en consideración lo que tú habías experimentado, ¿verdad? El hecho, aunque estrictamente hablando ya no seguías con tus derechos como madre, el hecho es que habían abusado de tu hija, ¿no es cierto? Ellos iban a decir, bueno, no iban a tomar eso en cuenta necesariamente. Si ujú, estás expulsada, estás expulsada y ella no ujú, puede tener contacto ninguno contigo. eso, Es algo que para muchas personas, especialmente que nunca han sido testigos de Jehová, sería una gran sorpresa, un shock para ellos, ¿no es cierto? Pero ujú, en este contexto, hasta cierto grado, tiene sentido si lo consideras ah, tomando en cuenta lo que creen los testigos de Jehová, especialmente las personas que han sido testigos de Jehová y que han salido. ¿Sí? Cómo es que presentan a esas personas como un peligro muy grande que hay que evitar. Qué eso es, triste. sí, sí. Eso fue el momento que me destrozó totalmente. Ujú, El día que me dijeron que ella está alistándose para ser bautizada ujú, y que necesita cortar ese vínculo con su madre expulsada. ujú, Eso fue el día demasiado difícil. En el principio, cuando Jeff la adoptó, yo sentí un alivio, como ujú, que ya tiene una esperanza en su vida. Y luego, cuando cortaron toda la relación que pocas veces que pude estar con ella, cuando ujú, lo cortaron, yo sentí en ese momento que por las malas decisiones que yo había hecho, porque todavía estaba echando la culpa, toda la culpa yo tenía, toda la culpa de que él se había abusado de ella, toda ujú. la culpa yo le estaba echando encima de mí, porque fue mi decisión en el principio de dejarla en adopción a ese señor. Yo no veía bien la culpabilidad que tenía él, yo solo veía lo malo que yo había hecho como madre. Entonces, después de eso, pues yo esperaba, mi única esperanza para aquel entonces era de que se rebelía, porque cuando yo tenía como 11 12 años, yo pasé por un tiempo que rebelé, rebelé, Sí, así se te dice. revelaste. Ujú, Ajá, rebelé, pero demasiado, ¿no? Yo tenía muy mala actitud y nunca rebelé contra la religión, pero más bien contra mi mamá. Y yo pensaba que a lo mejor ella iba a seguir en mis pasos, ujú. iba a revelar también. Y yo estaba esperando a los 12 13 años que iba a recibir una llamada y nos íbamos a reunir y pues quién sabe cómo lo vamos a hacer, hacerlo por la ley, pero ya nomás quise tener mi niño otra vez conmigo porque estaba demasiado arrepentida por lo que yo había hecho. Nunca me habló tal vez una vez al año, tal vez Wow. me habló una vez al año, solamente cuando estaba sola en la casa o cuando podía conseguir un teléfono celular, cuando le dio un teléfono celular, ya podía hablar conmigo. Y perdí totalmente el contacto con ella por 7 años sería, desde que tenía uh, 10 años Ujú, hasta que cumplió 20. Cuando cumplió 20 es cuando empezó a tener más libertad y empezó a trabajar y ya tenía su propio dinero, su propio teléfono, ya nadie estaba viendo la cuenta de teléfono a cuáles números de teléfono estaba llamando ujú. y me habló tal vez como 2 veces al año, ya después que tenía 18, 19, 20. Luego me habló hasta aún más seguido cuando decidió que se iba a casar. A los
yo creo que 19 años, fue cuando se casó, Muy joven. 19 años. Se casó con un joven de la congregación. Y pues claro que ese matrimonio no tuvo éxito tampoco. Y, y me habló cuando, ¿cuándo fue? Fue en 2016 que me habló por teléfono ya en la madrugada y me dijo que estuvo en un accidente de carro. Pues la persona que estaba manejando chocó. Mm, Ella fue pasajero, pero se había quebrado su pie. Y ah, en aquel entonces era mesera y con su pie quebrada ya no pudo trabajar. Y ella estaba contribuyendo bastante económicamente a la casa y tuvo problemas con su esposo y habían separado unos semanas mm, antes de que chocaron. Y ella dijo, pues ya no puedo trabajar, mm. ya no puedo ayudar a mi esposo con la renta. Y luego pasó que en aquel entonces ah, ella dejó de usar antidepressants, Sí, anti, antidepresivos. ajá, antidepresivos, porque las efectos secundarias eran muy fuertes. Y ella dijo, pues empecé a fumar marihuana porque tengo los mismos beneficios de los antidepresantes, pero no tengo los efectos secundarios. Entonces, los ancianos dijeron que si ella no empezaba a usar los antidepresantes otra vez y dejara de fumar marihuana, que iba a tener que excusarla. Y ella dijo, pues van a tener que excusarme. Y la razón que estaba tomando antidepresantes era por todo el abuso y todos los afectos de los problemas que tuvo después que fue abusada. Toda su vida había tomado antidepresivos um, sí, toda su vida había tomado esos. Y luego cuando cambiaron la ley en Colorado que podía usar, que podía fumar o comer marihuana, ella cambió a eso. Y a ver si le podía ayudar más. Y resulta que sí, que Mm. le ayudó. Entonces, después de todo lo que habías experimentado con tu hija siendo expulsada y todo eso, por esas razones que ya mencionaste, ¿cuándo comenzaste a saber que esta no era la verdad, digamos, esta organización de los testigos de Jehová? Esa es la parte más bonita de la historia, porque todo hasta ese momento es pura tragedia. Ujú, Pero después que se vino a vivir con nosotros, ujú, ah, ella salió, era como, creo que 6 meses después que vino a vivir con nosotros. Ya se ujú, había curado de su pie, ya estaba bien instalado con nosotros, ya habíamos llegado a tener una rutina. Ella ya pudo empezar a trabajar de nuevo y salió con sus amigos y regresó así bien emocionante y me dijo, ¿tú has escuchado de Reddit? Y yo dije, pues, ¿qué es eso? Y empecé a leer. Ella me dejó su teléfono y empecé yo a leer esas historias, esos comentarios que había puesto gente. Y me impresioné tanto de que había un grupo grandote de personas a través del mundo que han sido expulsados o han ujú, salido de la reunión de los testigos y se han hecho como un red de, de, uh, de personas quienes se están apoyando uno al otro, que tienen experiencias muy, muy parecidos a los míos. ujú. Obviamente nunca dejaron su hijo en adopción, pero
cómo sintieron después que fueron expulsados. Fue como todos nosotros, es muy difícil de navegar en una vida en el mundo donde nos había dicho que todos esos mundanos van a morir y que no tiene esperanza, que es pura mala gente, que tú no tienes nada que ver con ellos, nunca debes ni siquiera hablar con ellos, no puedes hacer amistades. Y ahora tienes que buscarnos como amigos y amigas. Y pues todo que está envuelto en salir de un secto, una religión que te tiene muy enjaulado. Empecé a leer más y más de eso y luego me habló de Deborah Francis White y me dijo, hay un comediante que era testigo de Jehová. Mira, y lo pusimos en la televisión a ver algunos de sus comedias. Sí, gracias. Algunas de sus comedias. Y luego, cuando un día le estaba ayudando a organizar su cuarto y dijo, hay un documental, no sé si tú quieres escuchar, está bien si no sientes cómoda, pero si quieres podemos escuchar ese documental que está por Trey Bundy. Y estaba hablando de personas quienes estaban en Betel y quienes han salido y los problemas que han tenido. Y dije, oh, está bien, pues entre mí sentí como que, no, no puedo escuchar eso, pero porque fue ella quien me preguntó, yo pensé, necesito escuchar porque no me está preguntando por nada. A lo mejor eso me va a ayudar a mí y también a ella. Estaba pensando más bien en ella, como que, pues si ella me está pidiendo permiso a escuchar ese documental, pues a lo mejor le va a ayudar a ella más que a mí. Y luego resulta que me ayudó más a mí que a ella. Porque yo siempre pensaba que los apóstatas eran personas que eran como dragones y ellos nomás estaban gritando y echando puras mentiras. Ellos no sabían de qué estaban hablando, nunca tenían base en lo que estaba diciendo, que inventaban cosas que nunca eran cierto. Pero en ese documental hablaba gente muy inocentemente, muy despacito. Por alguna razón yo pensaba que eran puros gritos, que hablaban los apóstatas. Pero esos eran humanos que estaban expresando sus sentimientos y eran muy compassionate. Compasivos, eran muy compasivos. Sí, personas muy compasivos. Y sus problemas, especialmente con homosexualidad, eran muy que los afectaba hasta el fondo del corazón de uno. Y empecé a ver los apóstatas como humanos. Y aunque yo estuve expulsado por muchos años, yo todavía tenía ese aspecto de los apóstatas. Pero después que vi ese documental con Trey Bundy, vi que eran verdaderos humanos igual que todos, y que tenían los mismos sentimientos que uno, y que ellos eran víctimas de esa religión. Y una vez que empecé a ver los apóstatas como víctimas, ya cambió todo mi modo de ser en cómo yo veía personas que había dejado de ser testigos. Y luego decidí que iba a hacer un poco de un busca de información, pero no iba a ir, no sabía en aquel entonces que había sitios en el internet como JW Facts, JW Survey. Yo pensé, ok, voy a ir como siempre a Google y luego salió lo de Judge Rutherford.
And El segundo presidente de la sociedad but, Watchtower. sí, yo pensé, lo que voy a hacer es una búsqueda de información más sobre el principio de los testigos de Jehová, porque a lo mejor yo tengo el concepto equivocado de cómo empezó los testigos. A lo mejor me mintieron de cómo empezó como religión. Y ingresé a Wikipedia Mm. y puse los nombres de los primeros dos presidentes, el Rutherford y Russell, y cambió mi aspecto totalmente de esas personas que empezaron la religión. Eran hombres muy machistas, muy racistas, muy egoístas, especialmente el segundo. El segundo era Rutherford. y empecé a leer eso. Y eso fue la gota que derramó la copa para mí. Cuando aprendí cómo empezó la religión de los testigos de Jehová. Mm. Yo pensé lo que me había contado mientras que estaba creciendo era que entre Jesucristo y los primeros cristianos del siglo primero y los testigos de Jehová era un vínculo muy fuerte, que era nomás una continuación desde los cristianos del primer congregación o del primer siglo hasta los testigos, era casi igual. Eso es como me había contado mi mamá. ¿Quién sabe si eso está basado en las publicaciones? Pero eso es lo que me había dicho mi mamá y como que era tan creída que nunca pensé que lo que me estaba contando desde las publicaciones o lo que me decía mi mamá o mi papá, que no era cierto. Yo creía todito. Pero cuando empecé a hacer esa búsqueda de información, me di cuenta de que la mayoría de las cosas que me había contado eran mentiras. Y no simplemente era mentira, esos hombres, esa religión está hecho por hombres, no es por Dios, no es por Jehová. Esa decisión que tomó Russell de decir a los hermanos que no podía usar barba, eso fue decisión que él tomó él solo. Una decisión que tomó Rutherford. Rutherford. Sí, que ya no usaran barbas. Sí, Sí. eso es, sí. Luego la relación que tuvo Rutherford con su esposa y que había como un escándalo con una muchacha que supuestamente era enfermera o era secretaria, que todo eso yo no sabía nada de eso y eso es lo que hacen los mundanos, no es lo que hacen los testigos. ¿Cómo pudo haber tenido un principio tan escandaloso y tan machista? Y yo era creyente en esa religión pensando que éramos, por decirlo así, hijos de Dios, que éramos bajo la protección de un Dios tan amoroso y de buenos morales. Y eso fue la razón, pues parte de la razón que yo fui expulsada por hacer algo parecido a lo que hizo Rutherford. No puedo creer que todo eso que me había enseñado no era cierto. Nada era cierto. Yo estaba viviendo la mayor parte de mi vida creyendo en puras mentiras. Y luego fui buscando más y más información. Ya sabes, cuando uno empieza a ver un sitio en internet, te lleva a otro. Y empecé a leer JW Facts y luego encontré los videos de John Cedars en JW Survey y luego vi a Plastic Chick y Sí, luego que son nombres de personas que
que antes eran testigos de Jehová, pero ellos producen videos, ¿verdad? Exponiendo, hablando de la religión, digamos, la parte que muchas personas desconocen. Y desafortunadamente para los que están escuchando en español, actualmente, según lo que yo tengo entendido, esos canales y esos videos no están disponibles todavía en español. Sin embargo, yo creo que hay personas que están trabajando en poner subtítulos en algunos de esos videos. Pero adelante, por favor, con tu Sí, historia. Entonces comenzaste a ver videos de ellos, ¿sí? sí. Sí, videos y luego empecé a escuchar podcasts, Mm, leer artículos, blogs, lo que sea, lo que pude encontrar. Y luego llegué a ser obsesionado totalmente con cualquier cosa que tenía que ver con XJWs, con mm, ex testigos de Jehová. Ah, estaba consumiendo esa información cada momento que estaba despierta. mm, Si me estaba listando para el trabajo, si estaba manejando hacia el trabajo, si estaba listando la cena, si estaba limpiando la casa, me estaba inculcando toda esa información en mi mente, mm, porque sentí como que necesitaba empezar un proceso de desindoctrinarme. mm. No uso palabra en inglés ni en español, pero para sacar toda esa información que me había inculcado desde la infancia, necesitaba emprender un, uh, un, un estudio muy serio. Conseguí hasta libros que Mm, habla acerca de los que han dejado de ser testigos. Hay pocos, hay mucho más información que uno puede conseguir en internet, mm. pero hay gente que han escrito libros acerca de ello y luego empecé a leer libros de self-help, de De autoayuda. autoayuda, porque ya tenía a mi niña conmigo otra vez. Lo mejor de todo eso que me había pasado, que yo había hecho en la vida, Ujú. las decisiones horribles que había tomado según lo que me había enseñado, según lo que yo creía, ya por fin está mi niña otra vez en mi vida, viviendo conmigo, Qué bueno. pero a la vez tenía que enfrentar esa culpabilidad que por, por las decisiones que yo había hecho, yo en aquel entonces sentí como que había hecho una pesadilla a la vida de mi niña. Mm, Decisiones que yo había hecho de buena conciencia, yo pensaba que era lo mejor para ella, pero resulta que era lo peor que le pudo haber pasado a ella. mm, Entonces tuve que enfrentar eso porque ahí estaba conmigo en la casa todos los días. Y antes, cuando estaba viviendo con aquella familia de testigos y que le estaba criando como testigo, yo no la tenía enfrente de mí todos los días. ujú. Entonces podía como que echarlo atrás de mi mente cuando me llegaba a la mente esos pensamientos, yo lo podía echar para atrás Mm, muy fácilmente porque no la tenía conmigo. Cuando la tenía conmigo, eso era otra cosa completamente diferente. sí. Y empecé a visitar un terapista, todavía sigo visitando un terapista, encontré uno que es especialista en los que han escapado sectos o cults, Sectas. sectas, Ujú, gracias. Ah, porque es para los que han dejado de ser testigos, aunque tal vez no más eran testigos por 5 años, 10 años, 15 años, más años que eran testigos, la indoctrinación es, es algo que no puedes sacar de un día para otro. ujú. Es algo que lleva un proceso. Y lo malo que no es un proceso lineal. No es un proceso que sigues adelante y no hay retraso. Ujú. Sigues adelante un día o dos y luego uh, algo te pasa o un pensamiento te llega a la mente o lees algo y te tumba otra vez.
y tienes que empezar desde abajo, Ujú, especialmente cuando aprendes de todas las muchas mentiras que te han contado. Entonces, después que ah, empecé a aprender muchas cosas que resultó ser mentiras, ujú, decidí que necesito buscar un grupo de apoyo o alguna manera de hablar con otros acerca de lo que estoy aprendiendo. ujú, Y decidí que iba a buscar, tal vez hay en Mira.com, hay un grupo de ex testigos en el área donde vivo ujú, y lamentablemente no había. Yo decidí que si no hay que formar uno, yo. Entonces establecí hace casi un año atrás, establecí mi propio grupo de ex testigos de Jehová que viven en este área. ujú, Y luego ya estoy asistiendo a un grupo de apoyo que está um, que se llama Recovering from Religion, recuperando de la religión. ujú, Y he encontrado muchas amistades entre ellos, porque hasta entonces no tenía casi amistades, porque era muy difícil, sentí muy ñanga para encontrar amistades, porque era difícil de relacionarme con otras personas quienes no eran testigos de Jehová, que no sabe cómo era la vida de uno. ujú. Y he formado muchas amistades con gente que conocí cuando era testigo y también más bien con más gente que llegué a conocer ahora que formé ese grupo de ex testigos de Jehová. Ujú. Eh, Qué bueno, entonces ya has podido aprender la verdad sobre lo que antes llamabas la verdad, ¿verdad? Acerca de los testigos de Jehová. Ahora sí tienes tu grupo de apoyo y me imagino que por fin te sientes libre, ¿verdad? Para tomar tus propias decisiones y tener tus propias ideas y opiniones sobre la vida. Ujú, Sí, eso es, eso es, sí, y, muy libre. sí, me Mucho más imagino. que antes, sí. Me imagino. Bueno, muchas gracias, Shana, por compartir tu historia. Yo sé que es algo que toma mucho valor. Se necesita mucho valor para estar contando todos esos detalles de tu vida, pero estoy seguro que esa historia, esa experiencia va a ayudar a muchos. Sin duda, hay otras mujeres en particular que se encuentran en situaciones así, cuando, en las cuales están con alguien tal vez que está abusando de ellas o así por el estilo y tal vez no saben encontrar la salida. Pero qué bueno que ya en inglés, ya hiciste una entrevista en inglés y ahora en español vas a poder ayudar a más personas todavía. Entonces, de nuevo, te quiero agradecer mucho y muchas gracias por apartar este tiempo para hablar con nosotros y espero que tengas éxito con todo lo demás que tú haces en la vida. Muchas gracias, el gusto es mío.